La palabra de Dios es lámpara para nuestros pies y luz para nuestros caminos. Nos trae ánimo y fortalece el espíritu. Escuche ahora una palabra de fe con el obispo Ronaldo. Olá, meus amigos, que Deus los bendiga a todos ustedes grandiosamente, em nome del Senhor Jesus. Nosotros estamos vivendo a fé de la hoguera santa del cambio de espírito, que é a grande oportunidade para você ter verdadeiro encontro com Deus. Porque quando o Espírito Santo entra em la vida de uma pessoa, cambia e transforma todo. Por esta razão, minha amiga e meu amigo, eu quero que você ponga muita atenção nesta história. Todos os dias estamos apresentando aqui testemunhos, relatos de pessoas que uma vez que tiveram a oportunidade de ir ao altar e a de entregar-se a Deus por completo, receberam de Deus o Espírito Santo e hoje desfrutam de uma nova vida. Ponga atenção e em seguida volvemos. Yo quería morir, pero no tenía el coraje de matarme. Entonces decidí entregarle mi alma al diablo. Soy la hermana mayor de 11 hermanos. Crecí en un hogar totalmente disfuncional. Mi madre recibía palizas de mi padre porque cuando ella descubría las traiciones de mi papá, lo cuestionaba y él la golpeaba. Entonces fuimos a un centro espiritista donde mi abuela servía a los espíritus. Y así, como yo era muy cercana a mi abuela, era muy pequeña, desde muy pequeña, mi abuela comenzó a hacerme baños que tenía allí, baños de rosas blancas, baños de rosas rojas y otros baños de palomitas de maíz, de caramelos, y siempre mi abuela decía que tenía que desarrollarme en eso. Mi padre se fue de casa y sin entenderlo nunca más lo vi. Y mi madre, que ya era agresiva, se volvió 3 veces más agresiva. A los 11 años comencé a tener deseos suicidas continuos. Solo pensaba en morir, que no merecía vivir, solo quería morir, deseaba morir. Así que quería irme de casa porque mi madre me golpeaba mucho, al punto de asfixiarme. Una vez en la que me desmayé y comencé a hacer un tratamiento en el hospital del barrio. Y en ese hospital me colocaron electrodos en la cabeza para saber por qué sufría desmayos y no encontraron nada. Pero mi madre y yo sabíamos que era porque ella me golpeaba la cabeza contra la pared y realmente me desmayaba por lo mucho que me golpeaba. Así que a los 13 años comencé un noviazgo y quería irme de casa a toda costa. A los 15 años me casé y mi ex esposo siempre me decía, mira, no te quiero como para casarme, pero si querés casarte, te saco de aquí para que dejen de golpearte. Y dije, sí quiero. Y en esa época en la que era golpeada, en la que sufría por mi madre después de que me casé, se triplicó el sufrimiento y fueron varios años en los que recibí golpes de mi esposo. Tuve varios años siendo traicionada. Yo golpeaba a las mujeres y lo arrastraba a él a casa, lo llevaba a casa. Y debido a esa situación, cuando era mucho el sufrimiento, mi marido se iba de casa los viernes, los jueves y regresaba los martes. Entonces no tenía noticias de él. Y tenía un vacío muy grande en mi interior. Y ese vacío, nada lo llenaba. Comencé a trabajar en una empresa. Y en esa empresa se hacían fiestas de conmemoración, de confraternización. En esas fiestas yo bebía mucho, tomaba mucho. Me relacionaba con los hombres de la fiesta porque creía que si le gustaba a alguien podía dejar a mi marido, que no me quería y ser feliz. Pero estuve 20 años viviendo ese desorden. Por eso, también pasó por mi cabeza tomar soda cáustica con Coca-Cola. Así que programé todo, fui, compré, pero escuché una radio diciendo que había una muchacha en coma hace varios días porque había tomado soda cáustica con Coca-Cola. Yo no quería morir vegetando, quería morir de una vez. Y tenía una voz en mi cabeza, tírate delante de un auto, de esa manera morirás más rápido. Me separé. Fue muy difícil porque tenía 2 hijas en ese momento de él.
Y en esa época conocí a mi actual esposo y él estaba comenzando el proceso de divorcio. Él no estaba separado. Y lo peor de todo lo que pasé se puso peor porque en la ciudad, como era pequeña, me decían promiscua, prostituta, que le había quitado el marido a otra. Entonces él finalizó el proceso de separación, pero fui muy humillada en la ciudad. Hasta que un día yo siempre escuchaba que golpeaban mi puerta. Eran las personas de la iglesia que querían evangelizarme. Y veía que eran ellos y decía, no los voy a atender. Porque sentía vergüenza también por la situación que pasaba y decía, no los voy a atender. Me quedé quietita y ellos dejaron un periódico allí. Y todos los días, cuando pasaba del trabajo en la calle, porque me habían despedido, llegaba de la calle, veía ese periódico colocado allí, no tenía valor de tomarlo, pero tampoco tenía el valor de tirarlo, y ese periódico estuvo unos días en la puerta de mi casa. Y ese día ya estaba cansada de sufrir, estaba buscando trabajo, salía a la calle, volvía, veía el periódico allí, pero no lo tomaba y estaba cansada de sufrir, así que una vez más me tiré en mi cama, lloraba mucho y dije, mira, diablo, no tengo valor para suicidarme, pero te entrego mi alma. Mi alma es tuya, podés venir a buscarla. Eso fue en medio de ese llanto, dormí llorando y había un reloj justo enfrente de mi baño. Mi baño estaba enfrente de mi cuarto y tenía un reloj. Recuerdo que el reloj se clavó en la medianoche. Luego él vino encima de mí, lo sentí, parecía que me estaba aplastando el corazón. Sentía una opresión en el pecho tratando de ahorcarme y yo trataba de luchar contra él, pero no tenía fuerzas, ni siquiera para hablar. Recuerdo que solo miré hacia arriba y dije, Dios mío, dame una chance más. Lo pensé porque no podía hablar. En el mismo momento en el que le pedí una chance a Dios, Él desapareció de mi cuarto, pero no dormí esa noche porque tenía miedo de que Él regresara. Entonces esperé a que amaneciera. Recordé el periódico, fui, lo tomé, lo abrí. Yo estaba reseco de tantos días que estuvo allí. Y abrí ese periódico y vi al obispo Macedo en la tapa y a personas que relataban su liberación. Y dije, Dios mío, si tú existes, quiero esa liberación, quiero dejar de sufrir. Vi el periódico y dije, si tú existes y eres ese Dios que está aquí, el que las personas cuentan en sus testimonios, entonces quiero conocerte, quiero liberarme. Y fui a la iglesia y le conté al pastor todo lo que me estaba pasando. Él me dijo, ¿usted quiere ayuda? Le dije, sí quiero. Y me dijo, si usted quiere ayuda, mi esposa y yo la ayudaremos y su pasado quedará en el mar del olvido. ¿Usted cree? Le dije, sí creo. Y estuve 3 meses manifestando violentamente hasta que mi esposo también comenzó a ir, mi actual esposo comenzó a ir conmigo. No fue fácil, quedé embarazada de mi primera hija, mi primera bebé, perdí a mi primera bebé, pero hice un voto con Dios. Dije, Dios, cambia mi historia, o me ayudas, cambias mi historia, cambias mi corazón, mi vida, o ya no quiero vivir en este mundo de esta forma, la forma en la que estoy. Entonces comencé a buscar con toda mi alma, con todo mi corazón. En ese entonces en el que estaba, ya me había liberado, quería el Espíritu Santo y llegó la hora santa. Hablé con Dios, sí, tiempo atrás pasé por todo y yo tenía ese vacío. Al fin entendí que debía tener el Espíritu Santo, porque antes, cuando comencé la iglesia, cuando hablaban sobre la liberación, lo entendía. Cuando hablaban del Espíritu Santo, tenía una confusión mental. Mis oídos se tapaban, yo me distraía y no entendía sobre el Espíritu Santo. Pero ese día que busqué a Dios, que el pastor habló sobre la hoguera santa, yo hice ese voto. Y ese día entendí lo que era el Espíritu Santo. Ahí entendí que lo necesitaba. Entonces comencé a buscarlo, hice un voto con Dios. Le dije, Dios mío, es todo lo tuyo por todo lo mío. Ahora estoy aquí, dime lo que quieres de mí. En ese entonces me preparé para la hoguera santa, para ese voto, lo di todo, comencé a evangelizar más, hice ayunos, comencé a hablarles del Señor Jesús a las personas y dije, Dios no aceptó que esta campaña se termine, este voto, Padre mío, no debe ser solo físico, solo material, debe ser en todo, en lo espiritual principalmente porque sé que en ti lo lograré. Y bajé del altar completamente diferente. El pastor le pidió a los obreros que subieran al altar y les pidió que bajaran a bendecir al pueblo y yo ya había bajado cuando el obrero colocó la mano en mi cabeza. Fue algo tan maravilloso. Fue ese cariño de un padre, ese cariño de un padre. Es algo inexplicable porque salió todo lo malo que había en mi interior. Y tuve paz, por primera vez tuve una paz real,
Por primera vez sentí lo que era tener paz. Yo no la tenía, yo tenía más de 35 años y sentí por primera vez en mi vida, sentí paz, algo que nunca había sentido en mi vida. Entonces, Dios, hoy duermo, me levanto sabiendo que tengo un Padre. Hoy sé que a pesar de las luchas que tengo todos los días, Él no me abandona. Mi mente se abrió, logré estudiar, entré a la facultad con 40 años, fui, me recibí. Cuando comencé a estudiar con mi actual esposo, nos casamos en la iglesia y así mi vida comenzó a desarrollarse de una manera que hoy las personas que me ven pueden ver que yo era una persona antes y hoy soy otra persona. Hasta hoy yo creo que no lo merezco. Hoy vivo un matrimonio de verdad, hoy vivo con una familia de verdad y he conquistado mis cosas profesionalmente. Hoy soy abogada penalista y aprovecho que soy abogada penal y siempre les hablo de Jesús a los detenidos. Siempre les digo que existe una oportunidad porque hoy los veo como almas para el Señor Jesús. Las conquistas materiales que tuve, porque yo era la que menos había estudiado en mi casa. Entonces las conquistas materiales que tuve no son nada ante la grandeza de Dios en mi interior, porque hoy, solo al recordar que tengo a este Padre, estoy muy feliz. Es algo extraordinario. Hoy lo que tengo aquí en el mundo, puedo perder todo lo que está en este mundo, pero le digo a Jesús, Jesús, no perderte a ti, para mí es suficiente. Minha amiga e meu amigo, Deus ha transformado a muitas vidas em el altar. De pronto pense você que já não há uma salida para sua vida, que já não há uma solução para você. De pronto, você ha pensado que seu matrimônio já se acabou, que a solução é separar-se, que esta enfermidade é para a morte, que de pronto esta situação triste e caótica que você está vivendo, já não há uma salida. Pero há sim uma salida para todo aquele que crê, para todo aquele que crê e se entrega a Deus em el altar. Allí recebe de Deus a salida, a solução, a nova vida. E é isto o que ha acontecido com muitas pessoas, como todos os dias você escute aqui relatos de fé, testemunhos. Eu quero invitar você porque este domingo 23 estaremos fazendo um grande encontro de las famílias em el altar de Deus. Um grande encontro para que todas as famílias sejam consagradas em el altar. Será um domingo muito especial em todas as igrejas universal. Em nosso Templo de la Fé, Avenida San Martín, número 40, entre Bloque de Armas e la Estação del Metro Artigas. Eu espero por ustedes a las 9:30 da manhã. E eu tenho a certeza de como Deus ha transformado a tantas vidas, a tantas pessoas, através da fé, transformará sua vida também. E como estamos na grande hogueira santa, você estará, minha amiga e meu amigo, passando por el altar junto a toda a sua família, para que assim, allí em el altar, você e toda sua família recebam a bendição de Deus. Avenida San Martín, número 40, entre Bloque de Armas e a Estação del Metro Artigas. Este domingo, a las 9:30 da manhã. Eu espero por todos ustedes. Todo tiene su debido lugar. Basta esta regla ser desobedecida para luego ver las consecuencias negativas de esta inversión. En la vida espiritual no es diferente. Cuando algo ocupa el lugar de Dios en la vida de una persona, ciertamente esa será la razón de disgusto y dolor, pues el primer lugar solamente Él debe ocupar. Así como en el pasado, Baal era el oponente de Dios, hoy todo lo que está ocupando el lugar de Él en su vida también es y necesita ser removido para que Él se vuelva para usted. Este domingo 23 de julio, el derrumbe del altar de Baal a las 9:30 de la mañana en el Templo de la Fe,
Avenida San Martín número 40, entre el bloque de armas y la estación del metro Artigas. Contamos con un amplio estacionamiento y en todas las iglesias universal del país.